Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora. La entrevista de la semana con Verónica Madrigal. ¿Qué tal, amigos de Sintonía UTAD? Es un placer estar nuevamente con todos ustedes, saludándoles con el gusto de siempre, su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, la Universidad Tecnológica de Tabasco se ha distinguido por su formación innovadora, y dentro de esta formación innovadora, una parte medular de ella son los maestros que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y un maestro distinguido de nuestra universidad y de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación es el doctor Hipólito López Miranda, que nos acompaña en esta ocasión. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Verónica, gracias por el espacio, estamos muy bien. Pues nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando y bueno, queremos saber qué hay detrás de la figura del docente, de la figura del colaborador, del investigador, del árbitro, del Cisco, que tenemos muchísimas cosas que platicar con el doctor Hipólito. ¿Dónde nació? A ver, platíquenos de su familia, de sus orígenes, ¿dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Cómo fue su niñez? Bueno, yo nací aquí en Villahermosa, Tabasco, provengo de una familia humilde, pero con mucho amor. Eso es muy importante siempre, el amor. ¿Cuántos hermanos tenía? Yo tengo aproximadamente... ¿Cuántos hermanos tiene? Perdón por la pregunta. De hecho, tengo 4 hermanos y 2 hermanas. O sea, son mayormente hombres. Sí. ¿Y usted qué lugar ocupa en la familia? El penúltimo. ¿Es el penúltimo? Entonces, ¿era el apapachado, maestro? Un poquito, Vero. Un poquito. ¿Dónde estudió la primaria? Yo la primaria la estudio en la escuela Guadalupe Martínez de Córdoba, en la colonia Tasta. Oiga, ¿y cómo era usted en la primaria? ¿Era de los niños, porque habemos muchos tipos de alumnos, de aquellos niños que estaban así sentaditos esperando las indicaciones del docente, o de aquellos niños inquietos que andaban buscando a ver qué diablo era hacer? Bueno, la verdad de las cosas, siempre fui un niño quieto. Un niño muy quieto. Un niño quieto. ¿Niño de 10 o un desempeño regular? ¿Qué materia le gustaba más? De hecho, pues tuve buen desempeño en la primaria, salí con promedio de 10 cuando la cursé. Ay, maestro, así que como le digo acá en la chaviza, perdóneme la vida a usted. Qué gusto. ¿Alguna travesura que haya hecho usted que se acuerde? Digo, fue un niño quieto, sí, pero de repente también los niños quietos hacían travesuras. Bueno, una travesura significativa para mí. Estaba yo todavía en el kinder. Ya estaba por egresar del kinder cuando me lastimo. Me lastimo un dedo del pie. Y en ese entonces, pues mis padres no estaban. Y le tomé 20 pesos a mi mamá para irme a comprar curitas supuestamente, ¿no? Al final de cuentas, pues compré golosinas y sabritas. ¿Y el curita? Y las curitas también. Ah, y ya se curó usted su... ¿Y sí. qué le dijo su mamá después? Pues me llamó fuertemente la atención, pero al final de cuentas no pasó mayores. Pues eso es importante, y ya la iniciativa estaba presente desde ese momento en que algo ocurrió. ¿Y por qué se cortó el pie? A ver, permítame preguntarle. Bueno, ya son muchos años, ya no me acuerdo por qué. Ya no se acuerda o ya no se quiere acordar. Y bueno, salió de la primaria con 10. ¿Y luego a dónde estudió su secundaria? La secundaria la curso en la Escuela Secundaria Federal Jaime Torres Bodet, la cual se ubica en la avenida Francisco Javier Mina, en el turno vespertino. ¿Qué materia le gustaba más, doctor? ¿Qué materia me gustaba más? Me gustaba más el español. El español. Sí. ¿Algún docente que usted recuerde? Porque ya estamos en esa época, en la secundaria, esa época en la que empezamos a identificarnos primero con nuestros pares y luego con nuestros docentes, de que algunos nos agradan, algunos nos desagradan, y es el cambio de estar con un maestro en un solo grupo a estar cambiando constantemente de maestros. ¿Algún maestro que usted recuerde de manera especial y por qué? ¿Algún maestro? Pues la maestra Eira, que me daba clases. Ella siempre me motivaba a estudiar más. ¿Qué materia le daba a ella? Español. Español. Y en algún momento, dado que le gustaba mucho el español, ¿escribía usted, o escribe hasta la fecha, puede ser, cuentos o sus pensamientos o algo? Curiosamente no, lo que más me gusta es leer.
Leer sobre todo libros técnicos. ¿Puro libro técnico? Muchos libros técnicos. ¿Cómo cuáles? A ver, platícame. Como cuáles, libros de programación, de computadoras, libro del área de redes. Qué interesante. ¿Y cómo fue su desarrollo en la secundaria? Pues en la secundaria entré como un muchacho muy tímido, muy apegado al estudio, y de hecho no me despegué del estudio, aunque con el paso del tiempo pues me fui volviendo un poco travieso junto con los compañeros. Y ya que andan esas travesuras junto con los compañeros, sabemos que una parte muy importante en su vida ha sido el deporte. ¿En qué momento el deporte cobra importancia relevante para usted? ¿En qué etapa de su vida? Cuando estoy en la preparatoria, pues yo admiro mucho a mi hermano, él juega muy buen baloncesto, lo quiero imitar, y es en ese momento que hago aparición en el deporte. En la prepa, ¿dónde estudió la preparatoria? En el Centro de Bachillerato Industrial número 163, ¿Qué especialidad llevó en ese momento? aire acondicionado y refrigeración. Y entonces ya ahí ya fue una cuestión más de matemáticas, ¿no? Tiene que ver con matemáticas. Yo desconozco, yo nada más sé que le hago clic, se enciende el aire acondicionado y le hago otro clic y ya se apaga. Pero tiene que ver también matemáticas y toda la cuestión esa. Sí, de hecho la especialidad se llama físico-matemático. ¿Y cómo fue entrar a físico-matemático si a usted le gustaba más el español? Pues fue un paso en mi vida. Cuando vine a ver ya estaba en esa área. ¿Y no batalló o fue de que pues este es un reto que yo tengo y tengo que salir adelante con este reto? No, para nada, la verdad de las cosas, para mí se dio natural mi ingreso a esa área y me desenvolví aceptablemente, no excelente, pero sí aceptablemente. Eso es importante. Ya que está en la prepa y que dice, bueno, yo quiero jugar básquetbol, se dedicó aparte de tener sus estudios, jugaba, estaba en algún equipo, ¿cómo empezó a arbitrar? ¿Cómo fue toda esa transición? Bueno, en esa época de la preparatoria, cobra fuerza lo que son las actividades paraescolares. Entonces, me vuelvo entrenador del equipo femenil del bachillerato. Qué interesante. Sí, de ahí, jugando básquetbol me invitan a formar parte del cuerpo de árbitros del estado y acepto y inicio mi travesía en ese cuerpo. ¿Y cuánto tiempo ha durado esa travesía? Pues imagínense, desde el 88. No sacamos cuentas, por favor, porque aquí todos estamos jóvenes y bellos, que es lo mejor. Entonces, ya está entrenando, ya se está dedicando al arbitraje. ¿Todavía fue después de la prepa dedicarse al arbitraje? ¿Hubo alguna pausa? ¿Qué ocurrió con su vida? De hecho, al entrar a la universidad, pues arbitraba y estudiaba, ¿sí? Pero en el 95 hago una pausa en el arbitraje, porque el deporte es bello, ¿no? Pero solamente viven de él personas extraordinarias, de características extraordinarias. Entonces, me doy cuenta que pues, no soy muy bueno en el deporte y que hay mucha gente que son profesionistas y practican el deporte. Entonces yo quise formar parte de ese grupo. Por lo tanto dije, bueno, tengo que hacer una pausa en cuanto a mis actividades deportivas y dedicarme un poquito más al estudio. Ya estando en la carrera, ¿qué carrera estudió? Yo estudié licenciatura en informática. ¿En dónde? En el Instituto Tecnológico de Villahermosa. ¿Y por qué la licenciatura en informática? ¿Qué lo llevó, qué lo motivó a estudiar esa carrera? Ocurre que, pues, como todo joven, al egresar del bachillerato, no tenía definido hacia dónde ir. Mi primera opción era ser profesor de educación física, pero mi hermano menor estaba estudiando la especialidad de informática en el bachiller. Y él me informa y me dice, ¿sabes qué? Pues es una carrera muy bonita, es económica y es la del futuro. Y entonces, pues, me convence y empiezo a estudiar esa licenciatura. Qué interesante. Y ya después de que usted terminó la licenciatura en informática, ¿qué siguió? ¿Entró inmediatamente a trabajar? ¿Cómo fue esa parte de su vida? Cuando termino la licenciatura, pues lo primero, ¿no? Buscar un empleo. Buscar un empleo. Y afortunadamente
pues me invitan a presentar una evaluación para ingresar a trabajar a la Secretaría de Planeación y Finanzas. Presento el examen, lo acredito y me quedo trabajando ahí por espacio de 9 meses. ¿Y qué actividades realizaba ahí en Planeación y Finanzas? Inicialmente empecé como programador, pero después mi jefe me utilizaba para muchas actividades que no eran la programación, como por ejemplo a veces para soporte técnico, a pesar de que había un área de soporte técnico. Me invita a realizar configuraciones de un servidor de un sistema operativo llamado Noven. Este estaba ubicado en Tránsito del Estado. Y empiezo a configurar el servidor. Fue algo difícil porque yo no era del área de las redes, pero ahí aprendí a como pude, porque no hubo un curso de capacitación como tal. Qué interesante. Y luego que de esos 9 meses, ¿a dónde fue? Pues siempre he sido una persona que se pinta metas. Yo al llegar a finanzas dije, bueno, está muy bien, es mi área de trabajo, me gusta, pero yo tenía otras metas. Y dije, bueno, yo voy a aprender lo más que pueda aquí en un año. Dentro de un año me voy, dentro de un año sabré hacia dónde brincar. Entonces, cuando se cumplen los 9 meses de estar ahí, me invitan a desarrollar páginas web. Y era otra meta que tenía pintada en mi vida. No lo pensé 2 veces, hablé con la gente de finanzas, negocié con ellos y tuve mi salida para esa empresa. Pues qué interesante, ya de Planeación y Finanzas se va a desarrollar páginas web y acaba de salir todavía del Instituto Tecnológico de la ciudad de Villahermosa. Vamos a hacer una breve pausa, estamos platicando con nuestro maestro distinguido de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación, es el doctor Hipólito López Miranda. Esto es Entrevista de la Semana. Una pausa, regresamos. Estás escuchando 102.5 FM. Sintonía UTAP. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. TCU en energías renovables, área calidad y ahorro de energía. En esta carrera aprenderás a diseñar proyectos de energías renovables con base en un diagnóstico y recursos naturales del entorno para contribuir al desarrollo sustentable y eficiente de energía eléctrica. Así como también evaluar el consumo energético, térmico, eléctrico y mecánico con base en análisis de información histórica para conocer las tendencias de consumo y estimar pérdidas de energía. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas que requieran asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía, al aprovechamiento de energías renovables y proyectos de características sustentables. En el sector industrial que requiera proyectos, estrategias y planes a favor de su economía empresarial. Estás escuchando 102.5 FM. Sintonía UTAP. Continuamos en Entrevista de la Semana y nos acompaña el maestro distinguido de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación, es el doctor Hipólito López Miranda, quien está con nosotros. Y bueno, ya platicamos sobre la niñez, lo que fue la primaria, la secundaria, y dimos un recorrido hasta llegar a su segundo trabajo, que fue el diseño de páginas web. Doctor, ¿estamos hablando más o menos de qué año? Estamos hablando del
99-2000. 99-2000. ¿Cómo fue para usted el trabajar ahí en el diseño de páginas web? Yo estoy habituado a los retos. Ajá. Llego, es una experiencia que le comento a mis alumnos porque cuando llego me entrevistan, les gusta mi currículum, más que nada el gerente de la empresa, y me dice él, bueno, está bien, queremos que trabajes aquí con nosotros. Y me dice, ¿sabes programar en web? No, le digo. Ah, no. Pero veo que tienes experiencia programando, me dice. Entonces agárrele un libro completamente en inglés y me lo pone. Aquí tienes el manual, me dice. Agarro un CD. Aquí tienes el software y ahí está la computadora en la que te vas a preparar para aprender este lenguaje. En un mes empiezas a programar con nosotros. Por mientras tú solito te vas a capacitar aprendiendo. Entonces él me asignó un tutor, una persona de los que ya programaban ahí. Y cada vez que yo me atoraba en alguna tarea que ellos me encomendaban, iba yo con mi tutor y él me decía, a veces a medias, o a veces ni me explicaba qué era lo que fallaba. Entonces así fue que aprendí a programar en páginas web. En este caso era el lenguaje Java. Y al cabo de un mes pues empiezo a programar con ellos. Y de ahí, por un espacio de 2 años, me dedico a trabajar con ellos. Con todo el diseño de páginas web. ¿Qué fue lo más significativo para usted de este trabajo? Aparte del aprendizaje que le dejó. No, lo más significativo del trabajo es que me encuentro con gente de mucha capacidad. Gente que en su área eran demasiados buenos. Y con psicotipos con demasiada experiencia como para trabajar en cualquier parte del mundo. Entonces era una competencia muy alta. Muy alta porque tenía yo que estudiar 2 veces o 3 veces para poder estar al nivel de ellos. Sí, adelante. Sí, entonces le comento a mis alumnos, porque cuando yo trabajé en el gobierno del estado, pues no fue difícil para mí adaptarme e inclusive superar a muchos compañeros de trabajo. Pero estando en esa empresa sí requería mucho esfuerzo. Ese esfuerzo constante y es algo que nosotros como docentes transmitimos a nuestros estudiantes que pues gracias al plan de estudios que se tiene aquí en la universidad, que es 30% teórico, 70% práctico, les da a ellos la oportunidad y a través de la estadía pues de palpar de manera directa lo que es el mercado laboral. Y bueno, estuvo 2 años en esta empresa donde diseñaba páginas web. ¿Qué siguió, doctor? Estando ahí, pues me invitan 2 veces a dar clases al Instituto Tecnológico de Villahermosa. No me sentía con la experiencia suficiente como para ser catedrático, pero ocurre que al cabo de 2 años la empresa decide irse a la Ciudad de México. Y en ese lapso me invitan a dar clases aquí en la UTI. Entonces me dice un compañero, no, pues yo que tú me voy a dar clases a la UTI, si total, las empresas mientras tú les eres útil, pues ahí vas a estar, pero cuando ya no les seas útil, te vas a ir, me dice. Y la docencia, pues es algo muy noble. Ya desperdiciaste 2 del Tecnológico de Villahermosa, toma esta de la UTE. Seguí el consejo y pues aquí estamos. Pues qué interesante. ¿En qué momento decide usted estudiar una maestría y un doctorado? A ver, platíquenos, porque no se quedó como licenciado en informática. Tiene una maestría, tiene un doctorado y además un montón de capacitaciones que ahorita nos va a platicar el doctor Hipólito. Pues yo entro aquí a dar clases en el 2000 como profesor de asignatura, entro en mayo. Y seguía desarrollando páginas web, pero ahora en otra empresa llamada Cominsa. Estando en Cominsa me invitan a trabajar para Pemex. Pero mi principal meta era estudiar una maestría. Me entrevisto con la persona que necesitaba el recurso humano y le platico mi inquietud y me dice que de plano era más que imposible estudiar en ese momento una maestría. Y entonces decido decirle que no y me quedo aquí en la universidad y en Cominsa. En ese entonces, en el 2001, inicio mis estudios de maestría en la Fundación Arturo Rosenberg. Qué interesante. ¿Maestría en qué? Sistemas de información. Seguimos sobre la misma área. Sobre la misma línea. Y luego termina su maestría, ¿cómo se titula? Me titulo por tesis.
Ay, qué interesante hacer todo un trabajo de investigación en el que es toda la metodología y que muchas veces huimos a este trabajo de hacer una tesis, porque algunas personas como con la que usted está hablando, que siempre se ha ido titulando a través de estudios de posgrado, entonces, pero ya en el momento que descubres la investigación es algo bellísimo. ¿Qué tesis trabajó? Una tesis sobre un sistema que hice para un área de Pemex, para el proyecto Cantarell. Entonces lo documento, le doy el formato que requiere un trabajo de tesis, implemento los conocimientos aprendidos en la maestría y realmente pues sí es un trabajo muy valioso hacer una tesis, no mi trabajo, sino las tesis en general, porque nos aportan disciplina, nos dan metas y mucho más que nada nos ayudan a redactar, ¿sí? A redactar, a regirnos sobre varias reglas, que es algo de las que muchas veces adolecen los mexicanos. Definitivamente. ¿Y luego qué pasó? Ya dijo, ¿aquí me quedo o me voy al doctorado? ¿En qué momento se va al doctorado? Bueno, me titulo, dije, bueno, ya hasta aquí. Pero una compañera de aquí de la universidad, la doctora Marta Ofelia Velázquez, agarra ella y me dice, oye, amiguito, vamos a estudiar un doctorado. Y le digo, no, pues yo ya no quiero estudiarle. Dice ella, pues vamos a estudiarlo, mira. Me empieza a describir las opciones y cómo está. Y cuando vengo a ver, le digo que sí y empezamos una nueva travesía para estudiar el doctorado. Qué interesante. ¿El doctorado sobre la misma línea? En sistemas. También en sistemas. ¿Y hace cuánto tiempo terminó su doctorado? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque es una experiencia completamente diferente de la maestría al doctorado. El doctorado lo termino en 2014, ¿sí? Sí, es una experiencia también muy significativa. Para ir al doctorado era la maestra Marta Ofelia, servidor, y 3 profesores de la OJAT que nos acompañaban. La verdad, pues 3 grandes personas que conozco en ese viaje, personas de mucha capacidad, de las cuales aprendo lo que es el compañerismo, lo que es la fidelidad, más que nada el respeto y el esfuerzo al estudio. ¿Y su tesis también en su doctorado? En el doctorado no hubo tesis, fue por promedio más que nada. Presúmanos ese promedio, por favor. 9.8. Ay, qué bueno, una felicitación de parte de todo el equipo y qué bueno que nuestros estudiantes también sepan que hay maestros, tenemos maestros dedicados al estudio, dedicados a su trabajo, porque estaba estudiando su doctorado y seguía usted trabajando. Efectivamente. Sí. ¿Fue difícil eso? Pues en un inicio, pues ya no tanto, porque ya me había acostumbrado a trabajar y a estudiar cuando llevé la maestría. Pero pues sí requiere su sacrificio, ¿no? Sí, requiere sus sacrificios porque vuelve uno a retomar lo que uno deja de hacer y en lo que uno se vuelve a acostumbrar, pues resulta un poco pesado. Bastante. Y bueno, ya terminamos con esta etapa del doctorado y vamos con una etapa que a mí me ha llamado mucho la atención, que es lo de Cisco. ¿En qué momento viene usted a ver toda la cuestión de la certificación de Cisco y a trabajar con esto? Yo en Cisco ingreso en el 2004, 2005 si no me equivoco. Se necesita alguien que quede de encargado no tanto de encargado, que entre como instructor regional a la Academia de Cisco, porque en ese entonces la universidad capacitaba a profesores de universidades de aquí del sur, que eran nuestras academias locales. Entonces, un servidor entra en ese rol y como a los 2 años, me nombran encargado de la Academia de Cisco. Realmente fue una experiencia muy, muy positiva, muy interesante, porque Cisco para mí significa, pues más que nada la difusión de mi imagen, más que nada un reto por administrar un área y me hace conocer personas muy interesantes e importantes, al igual que siendo capacitador, conozco a muchos profesores de tecnológicos de aquí del estado, como fuera del estado. Para todos nuestros amigos que no sabemos, incluso una servidora, le han explicado muchas veces, pero hay cosas que no se nos dan nada más. ¿Qué es Cisco?
Cisco más que nada es una empresa, se autonombra empresa de desarrollo de software, pero más que nada el software va enfocado a los dispositivos que ellos utilizan para interconectar redes. Cisco está en 197 países, en más de 197 países, perdón, corrijo, y en aproximadamente 9 idiomas, de los cuales me acuerdo el japonés, chino, francés, alemán, español, inglés, de los que recuerdo. Pues muchos idiomas y muchos retos que el doctor Hipólito López Miranda ha ido enfrentando a lo largo de su vida. Y uno de esos retos, y quiero que nos platique, es el inglés. ¿Usted está estudiando inglés? Sí, curso inglés aquí en esta casa de estudios. La verdad, pues ha sido una experiencia magnífica. El inglés siempre fue un reto para mi persona, un reto al que ya no quería yo enfrentar, pero dado que una vez me invitaron a trabajar en Estados Unidos desarrollando páginas web, dije, bueno, voy a aprender inglés. No tanto para irme, sino por un reto más y acrecentar pues los conocimientos adquiridos. ¿Qué día estudia inglés? Porque qué bárbaro, está usted toda la semana aquí de lunes a viernes con nuestros muchachos trabajando, todo lo que significa estar dentro de la docencia como profesor de tiempo completo. ¿Y a qué horas estudia usted el inglés, doctor? Los sábados de 8 a 1 en esta casa de estudios. Entonces, si alguno de nuestros muchachos nos dice, es que es mucho trabajo, es que yo no puedo, ¿se pueden o no se pueden hacer las cosas? Las cosas se pueden si uno lo desea hacer. ¿Qué le diría usted a nuestros amigos que nos sintonizan y que en un momento dado quisieran entrar a la Universidad Tecnológica de Tabasco, pero dicen, ay, es que es mucho trabajo, es que nos exigen mucho, pero tenemos que estar, yo mejor no entro a la UTE por todo eso? ¿Qué les diría? Yo les puedo comentar y decir también que una de las mejores opciones de estudio es la UTE. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro sistema es 30% teórico, 70% práctico, y realmente con toda la infraestructura que existe aquí se cumple. Pues doctor Hipólito López Miranda, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Gracias por compartir con nosotros parte de su experiencia de vida. Y bueno, a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través del 102.5 de FM y en www.utad.edu.mx y en el canal de YouTube de Sintonía UTAD, gracias por su preferencia. Soy Verónica Madrigal Rivera, esto ha sido Entrevista de la Semana. Nos ha acompañado el doctor Hipólito López Miranda, maestro distinguido de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Gracias por estar con nosotros, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. La entrevista de la semana con Verónica Madrigal. Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora.